Pero con esa misma actitud de reverencia, bueno, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la celebración de la Cena del Señor. Y como siempre recuerdo, una vez al mes, el primer domingo de cada mes, la Cena del Señor. Y participan todas aquellas personas que han tomado la decisión de creer en Cristo, solamente creer, recibirlo, y han tomado la decisión de seguir, de vivirlo, de creerle, recibirlo y seguir. Y eso es lo que debe estar presente. Y a la vez también es un tiempo donde en comunión como iglesia estamos recordando el gran significado que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que implica esa muerte. Y cuando Cristo se entregó allí en esa cruz por nosotros, lo hizo por amor y a la vez también para que nosotros tomáramos también la decisión de confiar y creer en lo que Él hizo por nosotros. Por eso cuando se toma la cena del Señor hay que hacerlo tomando en cuenta el gran significado que tiene. No hay que tomarlo a la ligera, no hay que tomarlo así como que voy a participar aquí porque quiero participar, sino porque realmente estoy claro y quiero hacer algo, en primer lugar en buena comunión con Dios, en segundo lugar en buena comunión con mis hermanos. Y yo tengo que estar en buena comunión con Dios y también con mis hermanos para participar de la Cena del Señor. Si hay algo por allí que no está bien con mi hermano, yo tengo que ir a la situación con mi hermano antes de participar. Si está algo no está bien con mi Señor, yo tengo que ir a mi Señor a dar cuenta con Él antes de participar. Pero yo tengo que estar claro de que esto me puede traer consecuencias también. Si estoy tomando la Cena del Señor indignamente, si no estoy discerniendo lo que significa ese cuerpo y esa sangre de Jesús. Y esto me puede traer consecuencias también en mí. Y Pablo lo dice primero. Vamos a tomar un tiempo para orar. Yo creo que tú ves que Dios avisa, hay algo que tú necesitas hablar con Dios, quieres reconocer algún error, algún fallo en el Señor y quieres pedir perdón, entonces si hay alguna situación con algún hermano también, exactamente para poder estar bien. Padre, gracias te damos por este momento que nos permites participar de esta cena, recordando Jesús, tu muerte, ese sacrificio, ese derramamiento de tu sangre para el tratamiento de pecados. Señor, en este momento no hay nada oculto a nosotros hacia ti. Tú todo lo sabes y todo lo ves. Y queremos acercarnos con corazón sincero, Señor, si hay algo en nosotros que no está bien, pedimos que tú nos reveles, si te hemos fallado, si hemos hecho alguna cosa que no te haya agradado, te pedimos perdón. Límpianos con tu sangre preciosa. Jesús, ayúdanos a caminar. Uno, ayúdanos a alejarnos de esa condición de pecado y lo otro, ayúdanos a caminar en esa santidad que Cristo dice de nosotros. Y también, Señor, si hay algo con nuestros hermanos, si hay una situación, pedimos que tú nos reveles también, Señor. Si tenemos que detenernos y hablar primero la situación de nuestros hermanos, toca nuestro corazón y nuestro corazón, Señor. Pero queremos estar bien contigo como también con nuestros hermanos y entrar en esa verdad que tú estés y quieres de nosotros. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, gracias porque tú nos perdonas, gracias porque tú nos das una verdadera libertad y solamente tú nos das esa libertad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Yo voy a invitar a aquellos que van a participar de la cena del Señor, de la sección del 10, y los hermanos que van a hacer llegar los elementos que pasen adelante para que lleguen el pan y el vino. Voy a pedir a nuestra hermana Maricela, nuestro hermano Hugo, a que hagan una oración de gracia a Dios por esos elementos que Dios está. Oremos.
servir a los demás. Mientras tú comes este pan, yo te digo que cierres tus ojos, cuando tengas estos elementos en tus manos, y trae a tu mente el gran significado que tiene ese sacrificio de la muerte de Cristo. Trae a tu mente lo que significa ese cuerpo entregado en la cruz por ti, esa sangre que fue derramada también en la cruz por nosotros, por el pecado. Mientras tú recibes este elemento, cierra tus ojos y dale las gracias al Señor. Alaba y adora a la Señora. Bendice su nombre por lo que Él ha hecho por ti, ese gran sacrificio que hizo en la cruz por todos nosotros. Y adóralo. Gracias. ¿Todos tienen los elementos? Dice el apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos de este pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de esta copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te adoramos. Gracias. Rendimos ante ti, Señor, porque esa muerte en esa cruz nos tocaba a nosotros, pagar por nuestros propios pecados. Pero gracias, Jesús, porque tú te entregaste, tomaste nuestro lugar, te entregaste en esa cruz, Señor. Y gracias por pagar esa deuda impagable, no podíamos pagar de Padre por nuestra condición de pecado, pero gracias porque tú pagaste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria. Te bendecimos, Señor. Y lo que hacemos es entregar nuestras vidas a ti, Jesús, y seguirte, amarte, obedecerte, servirte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Te amamos también. Gracias, Jesús. Amén. Nuestro vaso asiento lo que cambió tú. Si hay una persona que nos está visitando por primera vez, queremos saludarle, queremos conocerle. Si hay una persona que nos visita por primera vez, queremos conocerle, para saludarle también y darle la bienvenida.
Solamente le vamos a pedir a esa persona que se ponga de pie y dice su nombre. Solamente eso y queremos darle la bienvenida. Nos doblamos aquí, caballero de atrás. Así que vamos a comenzar con las damas. Solamente su nombre. Bienvenido. Cecilia, y seguimos por favor. Roberto Carlos. Roberto, bienvenido Roberto. ¿Hay alguien más? Estos son de la casa. ¿Qué le decimos a alguien que nos está visitando? Bienvenido. Bienvenidos. Podemos tenerles aquí entre nosotros. Compartir juntos. ¿Se acuerdan en ese momento cuando Cristo está ya por ser sacrificado, va a la muerte? Dice la Biblia que Cristo se angustió mucho. Se angustió, sintió el peso de la muerte. Ya se estaba acercando el momento para ser llevado a la cruz. Y dice la Biblia que él se sintió muy afligido por esa situación porque ya estaba sintiendo el peso de la muerte, de esta muerte. Y se lleva a unos discípulos, a unos apóstoles para que lo acompañaran. Si alguno necesita Biblia, tenemos aquí, van a levantar la mano, la hermana tiene un cartillo en la mano para que ustedes puedan tener eso. Y Jesús se lleva a un grupo de apoyo para que estuvieran allí orando por él también, porque estaba siendo movido por esta situación de lo que es la muerte, ¿no? Y es interesante porque él se lleva a este grupo de apoyo para que oren con él. Pero llegó un momento que se quedaron dormidos. Y en 3 oportunidades Jesucristo fue a decir, estos compañeros de oración estaban aquí orando con él. Estaban totalmente dormidos. Qué bueno tener unos compañeros así de oración. Sobre todo cuando vas a hacer una visita, se quedan dormidos. Pero fíjense aquí es interesante porque Jesús dice unas palabras muy interesantes. Mateo capítulo, y aquí quiero comenzar lo que quiero compartir con ustedes. Lo voy a leer Mateo, el capítulo 26, versículo 41, dice Jesús: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo repito otra vez, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Antes de continuar, los niños tienen su clase. Ellos van a salir a recibir su clase. Estoy viendo algunos niños por allí como son como burros montados en canoa cuando salimos. Si yo invito a los niños y a los padres también para que inviten a sus niños a su clase, que ellos pueden salir. Jesús está diciendo aquí una verdad. Estaba afirmando algo. Y es interesante revisar allí porque Jesús dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. Nuestro espíritu está dispuesto a estar alerta y ahora. Pero después dice, pero la carne es débil. La carne es débil. Y aquí lo que quiero llevar, y quiero que veamos, y lo voy a estar llevando algunos domingos, lo que tiene que ver con el tema de un creyente carnal o una iglesia carnal, un creyente espiritual o una iglesia espiritual. Y vamos a ir a 1 Corintios ahora, que vamos a saltar hoy, ahora acerca de la parte de la carne. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3, vamos a ver. Capítulo 3, 1 Corintios, versículo 1 al 3. ¿Ya lo ven? Capítulo 3 de 1 Corintios. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos también a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aquí vimos lo que es la iglesia o creyente carnal, fue la primera lectura que decimos. Pero en este siguiente pasaje vamos a ver lo que es una iglesia creyente espiritual y una iglesia espiritual. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice allí: vosotros que sois espirituales. Está hablando a la iglesia, está hablando a creyentes. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo también está hablando a una iglesia, está hablando a creyentes. ¿Okay? Y es interesante porque en el primer capítulo de Corintios, Pablo resalta algunas cualidades de esta iglesia en Corintios, ¿no? Que cuando uno lo lee el primer capítulo, uno dice: wow, esta iglesia no tenía necesidad de nada. Digamos, una iglesia perfecta entonces. Pero no es así. No hay iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Y si tratas de buscar una iglesia perfecta y la encuentras, no entres, porque la vas a dañar. Porque no hay iglesia perfecta. La iglesia está compuesta por seres humanos imperfectos. Cometemos errores todavía, tenemos una lucha, tenemos una situación donde tenemos esa carne, la Biblia lo describe como esa naturaleza pecaminosa, la carne, lo describe como el hombre viejo, la naturaleza vieja, que son esa carne que está allí luchando y está batallando dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo también dice en Gálatas capítulo 5, 16, donde dice que hay una lucha entre los deseos de la carne y el Espíritu Santo en el creyente. Cuando vamos analizando un poco lo que es un creyente carnal, una iglesia carnal, ¿puede existir una iglesia carnal? ¿Puede haber una iglesia carnal? ¿Puede haber un creyente carnal? No debería. Fíjense lo que le dice Pablo a la iglesia a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. En el capítulo 1, versículo 4. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia estaba completa, solamente estaba esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Y esto se trata de algo espiritual. Aunque voy a hablar de la carne, de esa lucha que tenemos, vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios que sea el que tome el control y nos dirija a través de su palabra. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos con bien a este lugar. Venimos a buscar y a darte la honra y la gloria y también recibir de tu parte, Señor, lo que tú tengas para nosotros. Y cuando estamos ante tu palabra, reconocemos, Señor, que nuestra alma tiene sed de ti, necesitamos de ti, tu palabra, es esa palabra viva, es la que puede penetrar allí, Señor, y llenar nuestros corazones. Y cuando estamos ante ella, pedimos que tú nos hables, háblanos, Dios, háblanos, Dios. Te pido, Jesús, que seas tú el que tomes este lugar, nuestro Dios.
Yo quiero estar atrás, Jesús, para que seas tú el que tomes el primer lugar aquí. Seas tú el que tomes este lugar y me uses. Uses mi garganta, mi mente, mi corazón, me uses como un instrumento, como un canal donde fluya tu presencia, espíritu y tus verdades sean expuestas ante tu iglesia. Habla a tu iglesia, Jesús. Enséñanos y ayúdanos a caminar conforme a lo que tú deseas y quieres en nosotros como iglesia. Te lo pedimos, dándote las gracias, Señor. Amén. Un creyente carnal, una iglesia carnal. Fíjense lo que está hablando el apóstol Pablo después de exaltar, diríamos, un poco a la iglesia de Corinto. Dice: a ustedes no les falta nada, ustedes tienen todos los dones, ustedes lo que están esperando es la manifestación del Señor Jesucristo, porque entre ustedes, wow, están bien, están chévere, diríamos nosotros aquí. Pero realmente la iglesia de Corinto estaba bien, estaba chévere, estaba andando bien la iglesia de Corinto conforme a lo que Dios esperaba y quería. No andaba bien. ¿Por qué? Fíjense, en el capítulo 3, Pablo, después de decirle todo lo que esta iglesia es, comienza a hablarle ya más profundamente, a él directamente, cuál era el conflicto que ellos estaban viviendo, qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo en la iglesia. Es interesante ver también en Gálatas que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: ustedes comenzaron bien, comenzaron en lo espiritual y ahora están terminando en lo carnal. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, a los hermanos de la iglesia de Gálatas. Y aquí está diciendo lo mismo. La iglesia estaba bien, pero ocurrió algo en el camino, ¿okay? Y permitieron que algo tomara el control de ellos como iglesia. Y fíjense el capítulo 3, versículo 1, comienza el apóstol Pablo diciendo algo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. ¿Sería que los hermanos comían mucha carne? No. Le daban lugar a la carne. Como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo estaba apuntando allí a una inmadurez espiritual en la iglesia. Y donde en esa inmadurez ellos habían dado más lugar, más rienda suelta a los deseos de la carne, que realmente a la obra y el poder del Espíritu Santo, que es el que debe tener el control. En la iglesia el que debe tener el control es el Espíritu Santo. Es el que nos da vida, es el que nos lleva y nos revela a Cristo, es el que nos guía y nos dirige hacia aquello que debemos hacer, no la carne, no los deseos de la carne. Dice allí, versículo 13: porque aún sois carnales. Repite nuevamente: sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando usa la palabra carnal o carne, es debilidad humana, como estaba diciendo, naturaleza pecaminosa, es el viejo hombre, la vieja naturaleza que está allí, ¿okay? Y es interesante porque esa vieja naturaleza, mientras estemos en este cuerpo, va a estar allí. Eso no desaparece, va a estar allí. ¿Okay? Y todo va a depender de nosotros. Si alimentamos más al Espíritu Santo en nuestra vida, o alimentamos más eso de la carne. ¿Quién de los dos se va a preferir? Ahora, la iglesia está compuesta por seres humanos. La iglesia de Cristo en estos tiempos no está compuesta por ángeles, no está compuesta por extraterrestres o cemento, no, somos seres humanos. Sentimos, padecemos, tenemos lucha todavía, luchamos con algo, tenemos algunos talón de Aquiles, algunos flaquean por un lado, otros flaquean por otro lado, pero todos estamos en un camino de lucha, y eso es constante, hermano. Estamos luchando con algo todo el tiempo, ¿no es así? ¿O ustedes van por un camino perfecto? Así recto, así que chévere. Voy bien, no me equivoco, no cometo errores, me porto bien, trato bien a la gente, de maravilla, todos me aman, todos me quieren, no cometo errores. No, estamos en un camino de todavía, estamos luchando, que hay debilidades,
Hay cosas con las cuales estamos luchando. ¿Pero por qué? El apóstol Pablo presenta aquí cuál es la raíz del problema. ¿Por qué la iglesia de Corinto estaba teniendo problemas y conflicto interno? Porque le habían dado más rienda suelta a los deseos de la carne que a la obra del Espíritu Santo. A pesar que estaban los dones del Espíritu estaban allí. Pero sin embargo los deseos de la carne parece que eran más fuertes, más control que la obra del Espíritu de Dios en su vida. Y Pablo les reconoce a ellos que tienen todos los dones, están bien. Pero hay un problema entre ustedes. Hay un problema de inmadurez espiritual. Hay un problema donde están dejando más en la suelta de la carne que en Gálatas capítulo 5, eso lo hemos visto nosotros, y por cierto que en Romanos hemos estado estudiando esto, lo revisamos, vamos a leerlo nuevamente. Ahí Pablo nos aclara cuáles son esos deseos de la carne, por qué luchamos nosotros, y que todavía como cristianos estamos en esa lucha que nos buscamos. Gálatas capítulo 5, versículo 5, fíjense el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí están, los deseos de la carne. Eso es lo que está presentando el apóstol Pablo. Ustedes, la iglesia de Corintios, son carnales, porque están dando rienda suelta a los deseos de la carne dentro de ustedes. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, no se llevan bien. El Espíritu Santo no se lleva bien con los deseos de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y entonces comienza el apóstol Pablo a describir lo que son los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas no heredarán el reino. Dice en 1 Juan que los hijos de Dios no practican el pecado. Y la práctica es algo que tú comienzas y te mantienes allí. Esa es la práctica. Puede ser que a lo mejor peques ante Dios, cometiste alguna situación y pecaste, pero reconoce la situación, te arrepientes ante Dios y dices, Señor, me equivoqué, cometí tal situación, y te alejas. Ahí te estás alejando del pecado, te estás arrepintiendo y sales de esa condición del pecado. Pero cuando te mantienes y caes en un círculo vicioso donde vienes y confiesas la situación, caes nuevamente, confiesas la situación, caes, estás practicando el pecado. Te vuelves un practicante del pecado. ¿Okay? Eso es lo que es practicar. Por eso dice 1 Juan que los hijos de Dios no practican el pecado. O sea, no están cayendo en ese círculo vicioso, sino que se alejan de esa condición. Fue lo que Cristo le recomendó a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Jesucristo le dice, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. Y dice, te perdono. Le perdonó sus pecados y dice, vete y no peques más. Sí, no sigas en esa práctica. Ya no vas a ser practicante de esa condición de pecado. Aléjate de esa condición. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios se aleja de esa condición de pecado. ¿Okay? De una condición que más bien lo aleja de Dios, no lo acerca de Dios. El pecado nos aleja de Dios. En cambio, Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Y aquí el apóstol Pablo en Gálatas está exponiendo lo que son esos deseos de la carne. ¿Por qué luchamos nosotros? Y eso está allí, lo cual estamos luchando todo el tiempo. Y dice que la lista continúa. Y cosas semejantes a esta. El chisme, la murmuración, la calumnia y otras cosas más que son. Eso está dentro de esa lista. Y con eso estamos luchando nosotros mismos como cristianos, como creyentes. Y que a veces va a depender de nosotros a quién vamos a reflejar. ¿Serán los deseos de esa carne que están allí? ¿O será el Espíritu de Dios que mora en mí? ¿A quién voy a permitir que sea lo que se refleje? Y el apóstol Pablo está llamando la atención a la iglesia de los Corintios y dice, ustedes son unos carnales. ¿Pero por qué eran carnales? ¿Por qué le está diciendo? La causa de los problemas en la iglesia en Corintio no solo era la influencia externa del mundo,
sino también era la carnalidad interna dentro de la misma iglesia. Las presiones del mundo se habían combinado con la debilidad de la carne. Y eso estaba dentro de la misma iglesia. Cuando él le dice carnales, aunque los creyentes de Corinto ya no eran naturales, tampoco eran espirituales. Y espirituales se refiere a controlados del todo por el Espíritu Santo. Controlados del todo por el Espíritu Santo. Esos son los espirituales. De hecho eran carnales, es decir, controlados por la carne caída. Por esa carne caída, esa carne pecaminosa. Aunque todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, todavía batallan con la carne o su propia naturaleza caída. Aunque tenemos el Espíritu Santo, estamos batallando con esa carne que está allí, con esa naturaleza caída que está allí, ¿no? Esa naturaleza caída no sale del todo, eso está allí. Hasta que no recibamos este cuerpo, un cuerpo glorioso, vamos a mantenernos en lucha, en batalla con esos deseos de la carne. Y esos deseos de la carne quieren tomar control de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros debemos estar alerta y pendientes. Por eso Cristo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa carne es débil porque se activan esos deseos de la carne que están allí. Y es interesante que cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando caemos en adormecimiento, cuando nos debilitamos espiritualmente, hay dos cosas que se van a activar allí. Uno, las obras de las tinieblas van a estar rondando, ¿okay? Y segundo, los deseos de la carne también se van a activar, ¿okay? Y van a tratar que tú hagas y cumplas lo que ellos tienen como deseo. Por eso Jesucristo dice: velar. ¿Y ese velar qué significa? Yo tengo que estar alerta, pendiente, atento, porque por ahí están las trampas. ¿Okay? Por ahí están las trampas y yo tengo que estar alerta y pendiente. Y alerta sabiendo que hay algunas cosas que activan los deseos de la carne en mí. Yo estoy luchando con algo, tengo una debilidad y yo sé cuáles son, pero el enemigo también sabe cuáles son mis debilidades y mi lucha, y me va a poner la trampa justamente allí donde él sabe que tengo ahí una debilidad. Él la va a poner clara. Él no te va a presentar una trampa donde tú eres fuerte, no. La trampa se te va a poner donde tú eres débil. Y él va a poner esa trampa y lo que va a hacer es esperar. Por eso Jesucristo dice: velar, pero no solamente estar alerta, pendiente, sino que dice: y orar. La oración, mi comunión con Dios, desarrollar una vida de oración constantemente. Yo tengo que ir a Dios, reconociendo que humanamente no puedo vencer una debilidad, una lucha por mi propia cuenta. Tengo que reconocer eso. Necesito esa ayuda, necesito el poder de Dios que se manifiesta en medio de su Espíritu Santo para ayudarme a vencer cualquier tipo de tentación. Y ahí es donde yo tengo que buscar a Dios, ahí es donde yo tengo que acercarme a Dios y postrarme ante Él, reconociendo que necesito su ayuda, necesito de su poder para vencer cualquier tipo de tentación. En el Padre Nuestro también dice, ¿qué dice acerca de la tentación? No nos debe caer. No nos debe caer. Y eso es una oración. Entonces cuando yo busco a Dios, cuando yo busco al Señor en oración, yo le estoy diciendo eso: Señor, no me deje caer en la tentación, porque la tentación está allí. Es una trampa, y eso está allí. Y yo tengo que recurrir al Señor a través de mis oraciones, pidiendo: Señor, no me dejes caer en la tentación. Guárdame, protégeme, cuídame de no hacer aquellas cosas que no te agraden, que te ofendan. Ayúdame y guárdame. El apóstol Pablo también usa otra frase aquí cuando les llama niños en Cristo. Fíjense el versículo 1, le dice al final: como a niños en Cristo. Solamente le dice carnales, sino dice como niños en Cristo. La carnalidad de aquellos creyentes era indicación de su inmadurez. No estaban fuertes, firmes, desarrollados y maduros espiritualmente. ¿Okay? Y cuando surge esa situación, hay una inmadurez espiritual. No tenían excusa alguna para no ser maduros. Según Pablo, dio a entender al decir que debió haber perdido
escribirle a ellos como a maduros, como personas que ya estaban fuertes y firmes en la fe, y tiene que escribirles como a niños, a la luz de todo lo que les había enseñado. Él le dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda, no comida sólida. Les di leche, lo más suave, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque son niños espirituales. Y ya había pasado tiempo, y era para que la iglesia estuviera fuerte y madura, y estuviera firme. Pero la iglesia todavía no había entendido, no había tomado realmente ese alimento sólido. Ahora, ¿cuáles son las características de una iglesia carnal? ¿Cuáles son esas características de una iglesia carnal? Una iglesia que se mueve y es controlada por la carne, ¿okay? Y no por el espíritu. Aquí mismo en Corinto la podemos conseguir. Aquí mismo en la iglesia de Corinto podemos conseguir aquellas características. ¿Qué había en la iglesia de Corinto que reflejaba su carnalidad? ¿Qué había en esta iglesia? ¿Qué estaba pasando en esta iglesia que reflejaba su carnalidad? En primer lugar, había divisiones. Estaban divididos. Dentro de ellos mismos estaban divididos. Y tenían grupitos entre ellos donde había un líder. Y había preferencia de liderazgo. Entonces, ¿qué ocurre? Cada grupo tenía un líder. ¿Se acuerdan quién eran esos líderes algunos? Pablo. Uno era Pablo, Apolo, y el otro, Cefas, y el otro, Cristo. Porque había algunos que decían, y nosotros somos de Cristo. Parece que eran los espirituales, pero estaban metidos dentro del paquete de los carnales. Entonces había grupos dentro de la misma iglesia. Y cada quien peleaba por su líder, cada quien lanzaba por aquella persona que tenía de sus preferencias. No, yo quiero estar con fulano de tal. No, yo quiero estar con fulano de tal. Yo soy de este, yo soy lo otro. No, y así estaban. Dentro de ellos mismos estaban divididos. ¿Dónde estaba Cristo allí? Como yo he dicho anteriormente, Cristo suma, multiplica y todavía queda. En Cristo no existe, no debe existir la división. En Cristo existe la multiplicación. Cristo no divide, Cristo suma y multiplica. Cuando hay división, eso no viene de Cristo. Escuchen esto, cuando hay división en la iglesia, no viene de Cristo. Eso viene de la carne. De la carne. Hay unos deseos que se disparan. Y por eso entonces fíjense como él dice ahí, versículo 3 del capítulo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y decisiones, no sois carnales y andáis como ellos. Dice ahí el apóstol Pablo, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Se lo estaban discutiendo, yo soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. No soy carnales. Pues, dice el sí, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planteé, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí el que tiene la mayor importancia es Dios, porque es el que da el crecimiento. Y aquel que planta, como decía Pablo, que él era un plantador, y aquel que riega, como era Apolo, que seguía enseñando, dice, no son los grandes aquí, no son los papagopas. Aquí es el que es más grande, poderoso es Dios, es el que da el crecimiento. Así que había una división interna dentro de la misma iglesia y estaba siendo dirigida por los deseos, por las conveniencias, por una situación allí de buscar a quién pertenecer. Y Pablo dice, gracias a Dios que yo no he bautizado a nadie, sino solamente a fulano de tal, a fulano de tal. Aquí vemos algo muy interesante porque
el versículo 10 del capítulo 1, fíjense lo que dice allí Pablo, hablando sobre esa división. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Habían 4 grupos dentro de la misma iglesia, y cada quien estaba peleando por su grupo. ¿Acaso está dividido Cristo? La pregunta que le hace: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Y el apóstol Pablo está aclarando aquí, está diciendo: Cristo no está dividido. Y Cristo, cuando nos llama a ser parte de una iglesia, de su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo no está dividido, no debe estar dividido. Pero hoy día hemos visto cómo ese cuerpo de Cristo ha estado fragmentándose por intereses humanos, carnales. Y cuando hay allí el control de la carne, no del espíritu. No solamente estaban divididos, sino había entre ellos celos y contiendas. Había celos y contiendas. Fíjense, viene en el versículo 3, del capítulo 3. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No soy carnales y andáis como hombres? Había celos y contiendas. La carnalidad produce actitud de envidia, una forma severa de egoísmo que produce la acción de contender y las disensiones subsiguientes que dividen. Eso lo hacen los deseos de la carne. Hay un egoísmo severo. Se crea la envidia. Y cada quien va a buscar sus propios intereses. Y no se está buscando los intereses de Cristo. Entonces cada quien está donde mejor le conviene, donde se siente bien y donde está con la persona que le gusta estar. Y entonces ahí la gente se está dejando llevar por su carne, no por el Espíritu. Porque nosotros tenemos que ver y buscar es a Cristo, hermano. Amén. Amén. Cuando venimos a la iglesia, venimos porque queremos encontrarnos con el cuerpo de Cristo. Amén. Yo quiero encontrarme con Cristo. Y a Cristo lo encuentro en la iglesia porque es su cuerpo. Amén. Y yo debo anhelar estar en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Yo vengo a la iglesia no para ver el pastor Jorge, no para estar compartiendo con el pastor Jorge. Yo vengo a la iglesia porque vengo por Cristo. Porque Cristo fue el que me llamó. Cristo fue el que me tocó mi corazón. Y uno mismo como pastor debe estar claro que ustedes son ovejas de Cristo. Y que el que murió en la cruz y el que derramó su sangre por amor a la iglesia fue Cristo. Y les ama profundamente. Cristo les ama profundamente. Y Él desea que ustedes entren en comunión, que entremos en comunión, que entremos en unidad y podamos caminar juntos en este camino que nos ha llamado a todos a transitar. Es su camino. Es su camino, es el camino de Jesús. Y Él es el camino. Y a Él es el que debemos seguir. Por eso dice allí que el apóstol Pablo especifica realmente cuál es el problema de la iglesia de Corinto. La carne se ha activado, se han descuidado en su vida espiritual. A lo mejor no estaban orando realmente como debían orar, no estaban velando como debían velar, y permitieron que los deseos de la carne tomaran control y lugar dentro de la misma iglesia. Entonces viene la división, se separan el grupo, no solamente eso, entra el celo, la envidia, el egoísmo comienza a tomar el control, porque cada quien va a pelear por lo que más le conviene, le gusta, y esto crea un conflicto dentro de la misma iglesia. Pero quien está tomando el control en esa iglesia son los deseos de la carne. No solamente había divisiones, no solamente había celo, había contienda, había pleitos, se peleaban entre los hermanos. ¿Okay? Se peleaban en cuál grupo querían estar, cuál era el líder mejor. ¿Okay?
Y allí estaban en contienda, o sea, allí había conflicto interno entre la iglesia. Pero ¿quién estaba actuando allí? ¿El Espíritu? Pura carne. Pura carne. No solamente había eso, sino también hasta la fornicación había entrado dentro de la misma iglesia. Fíjense, en el capítulo 5, el apóstol Pablo recalca esto. Hay una inmoralidad dentro de la misma iglesia y la iglesia sabe, pero no está haciendo nada. Dice el versículo 1 del capítulo 5: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Es decir, que había uno que había tomado a su madrastra, ¿okay? Y estaba conviviendo con su madrastra y había caído en fornicación, y la iglesia sabía eso, y la iglesia no estaba haciendo nada, estaba siendo complaciente, pasiva ante esta situación que se estaba dando dentro de la iglesia. La iglesia carnal o el cristiano carnal permite el pecado, entonces sí, no solamente coquetea con el pecado, sino que se sumerge en ese pecado. Y llega un momento que ese pecado lo arropa y llega a ver esa condición de pecado como algo normal. No actúa, no corrige, no atiende la situación. Y eso se mantiene. Y la iglesia de Corintio, en esta parte, no estaba haciendo nada, no estaba reaccionando. Dice el versículo 2 ahí del capítulo 5: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Usted tiene que arreglar esa situación, tiene que atender esa situación no está bien. Y parece ser que el papá iba con su madrastra a la iglesia y él también, y están viviendo algo entre la madrastra y esta persona dentro de la iglesia. Y la iglesia estaba con los brazos cruzados, no haciendo nada, cuando esto más bien estaba contaminando la iglesia. Un poquito de levadura en la masa, de un momento que todo eso va a estar entero. Y Pablo está atacando esto es como un poquito de levadura que va a fermentar y va a caminar la iglesia si no se ataca, si no se atiende, se corrige. Y eso se hace interesante porque eso se atiende cuando somos espirituales. Cuando somos carnales, ¿okay? Cuando la iglesia es carnal, va a dejar pasar esto y no va a accionar ante esta condición. Pero si la iglesia es espiritual, dice: vosotros que sois espiritual, restaurad al hermano. Si el hermano ha caído en alguna falta, véase al hermano y restaurale. Sácala de esa condición. Al de ver su condición, restaurale. Viéndote por ti mismo, porque hasta tú también puedes caer en una condición así. Y aquí la iglesia en Corintio había tomado esto muy ligero y no le había importado lo que estaba pasando. ¿Okay? Y esto había que atenderlo, había que atacarlo, y Pablo va directamente a esta situación. Fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 5: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo lo juzgué ya, está diciendo Pablo, aunque no esté presente ahí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Wow. Es duro, ¿no? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se ha entregado a Satanás para que su carne sea destruida. Esto habla de muerte por su condición. Wow, esto es fuerte, es fácil. Pero ¿qué está hablando Pablo? ¿Y qué está buscando Pablo allí aclarar? Fíjense, Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha, santa y pura. Jesucristo viene a buscar a esa iglesia. Y nosotros debemos trabajar en conservar y ser parte de esa iglesia santa, pura, sin mancha.
que no está contaminada por lo que el mundo está presentando. No se contamina, sino que se cuida y se resguarda. Y había algo que no estaba bien dentro de la misma iglesia de Corinto. Habían permitido todo esto entre ellos. No solamente esto, sino también entre ellos habían pleito, habían contienda. Y es interesante, porque fíjense, la iglesia tiene un poder, una autoridad entre ella misma para resolver sus conflictos, sus situaciones, sus diferencias. Y eso lo da el Espíritu Santo. Pero cuando se es controlado por la carne, hermano, no solucionamos nuestras situaciones internas, sino que vamos afuera del mundo, buscando la ayuda del mundo para que nos arregle la situación, cuando nosotros podemos arreglar nuestra situación. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Cristo. Cuando había conflicto entre los hermanos, entonces no sabían cómo manejar la situación y se iban afuera para que los tribunales, para que los jueces les solucionaran sus conflictos internos, cuando ellos podían arreglar su situación. Ellos tenían el poder, tenían la autoridad de poder solucionar esta situación. Fíjense el capítulo 6, versículo dice: ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Van a los injustos y no van delante de los santos para arreglar su situación. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros como iglesia, como santos, somos los que vamos a juzgar al mundo. Pero ahora el mundo está juzgando nuestras situaciones. ¿Cómo es esto que está diciendo Pablo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar al versículo que dice, el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida vamos a juzgar? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzar a los vivos. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entre hermanos se han ido a juicio y se han ido a los incrédulos para que les resuelvan sus problemas cuando ellos pueden arreglar su situación. Gracias a Dios que en estos tiempos no pasa en la iglesia. Hubo un conflicto en una iglesia aquí en Caracas donde los hermanos se estaban peleando el terreno y el local que tenían. Y tanto fue la trifulca que no pudieron solucionar entre ellos y tuvieron que ir a los tribunales. Y se imaginan los dos pastores peleando por el local allí en pleno tribunal para que los tribunales les pusieron candado al local de la iglesia. ¿Okay? Y no permitían la entrada de un grupo ni el otro hasta que no se solucionara la situación. Hasta que por fin ganó uno y le entregaron el local al que ganó. O sea, diría el misionero ahí, pero señores, ¿qué es eso? Cuando nosotros podemos solucionar nuestra situación, cuando nosotros podemos aclarar y podemos atender nuestras situaciones como santos, como aquellos que tenemos la dirección, la guía, el poder de Dios para saber cómo atender la situación. Cuando nosotros somos los que vamos a juzgar al mundo, no el mundo nos juzga a nosotros. Nosotros tenemos una capacidad y tenemos la obra del Espíritu Santo que nos lleva a encontrarnos en unidad, pero cuando actúa la carne, eso se hace difícil. Y en vez de ayudar a nosotros mismos, entonces vamos afuera para que nos solucionemos el problema. Eso da vergüenza. Que la iglesia tenga que ir a atender sus situaciones afuera, en tribunales, en los incrédulos, tenemos que tomar acciones ante la situación. Cuando nosotros tenemos la capacidad, podemos hacerlo. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que ayudarnos en eso. Y Pablo está atacando esto, diciendo, bueno, ¿pero qué les pasa a ustedes? Cuando un hermano tiene algo contra otro, tienen que ir afuera, cuando pueden solucionar. Ustedes internamente sus diferencias, llegar a acuerdo, pueden hacerlo, ¿no? Cuando se es controlado por el Espíritu Santo. Pero cuando la carne actúa, hermano, es difícil. No solamente esto, sino que internamente había un desorden con la cena del Señor. Porque entonces cuando iban a la cena del Señor, cada quien llevaba su comida. Y no llevaban un pedacito de pan como comemos nosotros hoy día. Una cena era una cena, era comida, una buena comida. Okay. Ahorita por la situación estaba apretada y no estamos dando buenas comidas, sino algo pequeño. Pero era
sentarse a comer su bebida y su comida. Pero ¿qué ocurría? Algunos que exageraban y llevaban comida de más, y entonces caían ¿en qué? En gula. Comían en exceso. Y no solamente comían mucha comida, mucho alimento, sino tenían también bebida. Y entre esa bebida, por supuesto, estaba el vino. ¿Y qué hacían? Se pasaban de vino. Entonces caían en borrachera. Entonces todo aquello era un desorden. Y la cena del Señor perdió hasta su gran significado e importancia y valor que tiene dentro de la iglesia. No se esperaban entre ellos para participar, sino que algunos se adelantaban. Otros no llevaban comida, porque a lo mejor era la primera vez que iban a la iglesia o iban invitados y no sabían cómo era el asunto. Mientras otros comían, otros estaban solamente bien, porque no habían llevado comida. Y bueno, cada quien se arreglaba porque tenía que llevar su comida. Y había esa situación incómoda y una situación que no era lo que Cristo había enseñado, lo que Cristo quería que se hiciera. Y esto, por supuesto, estaba creando cierta fricción dentro de la misma iglesia. Ahí está una iglesia carnal. Ahí está una iglesia que está siendo dirigida y guiada por los deseos de la carne, no por la obra y el poder del Espíritu Santo. Ahora, esto no solamente es una iglesia, y la iglesia está compuesta por creyentes, por personas, seres humanos, y cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia. Y ocurre que si no estamos alimentándonos bien, no estamos buscando realmente lo que la palabra nos enseña, nos dirige para ser esos creyentes maduros, esos creyentes que avanzamos, nos metemos en este problema de permitir que los deseos de la carne tomen control. Si no estamos orando realmente como debemos orar, la carne se va a activar y va a hacer cosas que no agradan a Dios y no agrada también a los creyentes. Y la pregunta en estos tiempos, hermano, ¿cómo nos estamos moviendo nosotros? ¿Quién está tomando el control de tu vida? ¿Quién está controlando más en estos tiempos tu vida? ¿La carne o el Espíritu Santo? Pues hay una lucha dentro de nosotros. Estos deseos de la carne. Y la iglesia de Corinto dieron apertura a los deseos de la carne. Se abrieron a esos deseos de la carne. Y comenzaron a cometer algunos errores que los llevó a dividirse. Los llevó a entrar en envidia, en contienda, en pleito entre los hermanos. Peleaban entre ellos. Y las peleas eran tan grandes, diríamos, que iban afuera para que los incrédulos les ayudaran a solucionar sus problemas. Habían pecados internos que no habían sido atendidos. Y esto estaba minando a la iglesia de Cristo. Y estaba distorsionando realmente lo que es una iglesia compuesta por personas que están caminando en esa santidad y que quieren ser, y anhelan ser espirituales. Y espirituales significa son personas controladas por el Espíritu Santo. Y carnales son personas que están siendo controladas por los deseos de la carne. Por eso, todos los días nosotros debemos evaluarnos, hermano, todos los días debemos evaluar. Tenemos que revisarnos porque esos deseos de la carne están allí, están activos. Y en un momento u otro se activan. Yo puedo levantarme en la mañana y levantar mis manos y decir, levanto mis manos. ¿Qué me dijo? Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos y estoy allá en una nube. Pero después del mediodía cambia. Y comienza una lucha. Y se presenta alguna situación, alguna trampa que me quiere acercar. Y lo que quiere activar en mí son los deseos de la carne. Y yo debo tener la capacidad de saber cuando los deseos de la carne quieren tomar control allí. Y se quieren disparar. Yo debo tener esa capacidad para descubrir y discernir cuándo es la carne y cuándo es el Espíritu Santo. Los deseos de la carne me van a llevar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y que en mí mismo voy a sentir algo que me va a decir, no, por ahí no es la cosa. El Espíritu Santo va a tocar mi corazón y me va a hacer ver, hey, mira, ya va, lo que estás haciendo no está bien. Tú comienzas a sentir algo, comienza que tu corazón se acelera, comienzas a sentir algo extraño que te avisa, te dice, por ahí hay peligro, no te metas por ahí. Eso lo hace el Espíritu Santo. No digas esto, no vayas a hacer esto, cuidado con esto. El Espíritu Santo, si está allí orando en tu vida, te va a ayudar, te va a indicar dónde hay peligro para no caer. ¿No es así? ¿No has experimentado todo eso? De repente
vas a ir a un lugar, a un camino y sientes, por ahí no es. Un joven me decía la otra vez, pastor, venía por un lugar donde yo anteriormente visitaba cuando no conocía a Cristo, y de repente sentí en mi carne un deseo de meterme otra vez en ese lugar para deleitarme en aquella cosa donde yo me deleitaba anteriormente. Pero cuando apenas me acerqué, sentí algo extraño en mí, que se comenzó a mover algo en mí, algo, y mi corazón se comenzó a acelerar y a sentir algo que me decía, no, eso no es. Y ya él iba directamente hacia allá. Y de repente sintió algo que lo habló. Y se dio medio y dice, no. Y la pregunta fue, ¿voy a agradar a Dios con esto? ¿Voy a agradar a Dios con esto? No. Porque eso no le agrada a Dios. ¿Qué hizo? Y salió huyendo de esa condición, de esa situación. El Espíritu Santo estaba redarguyendo su vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos toca. Nuestra vida nos hace ver, por ahí no es el camino, por ahí no es. Y tenemos que huir, tenemos que salir. Un creyente en Cristo Jesús debe estar controlado por la obra del Espíritu Santo y no por la carne. Los deseos de la carne, dicen Romanos, nos lleva a la muerte. Eso es lo que hacen los deseos de la carne, nos lleva a la muerte. En cambio, el Espíritu Santo nos lleva a vida. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Un creyente espiritual, una iglesia espiritual. ¿Quiénes son esos? Ahora la pregunta es, ¿tú eres parte de una iglesia carnal o eres un cristiano, un creyente carnal? ¿O eres parte de una iglesia carnal? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde crees que estás tú? No vayan a estar la mano como los corintios decían, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de César, yo de Cristo. No, es algo entre tú y yo. Yo de Jorge. ¿Dónde estás tú? ¿Eres un cristiano realmente que ha creído que Cristo está siendo controlado por el Espíritu Santo o todavía está luchando con los deseos de la carne? Esos deseos de la carne no te van a llevar a vida, te llevan a muerte. El Espíritu Santo es el que te lleva a vida. Escucha bien esto, solo dice la palabra. Mientras los deseos de la carne nos lleva a muerte, la obra del Espíritu Santo nos lleva a vida, nos da vida. Pero es mejor tomar el camino del Espíritu. Es mejor que los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar y yo quiero que tú hables con Dios allí donde estás. Ya Dios te conoce, Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón. Todo está al descubierto, no hay nada oculto ante Dios, Dios te conoce perfectamente. El Señor lo que desea es que tú crezcas espiritualmente, que tú te desarrolles espiritualmente y llegues hasta la plenitud, hasta la totalidad, donde Cristo realmente se va a reflejar en tu vida. Y ese es un proceso donde el Espíritu Santo actúa también y nos ayuda a poder lograr y alcanzar esa estatura de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere Dios en tu vida. Y por supuesto hay lucha, hay situaciones difíciles, hay una lucha con los deseos de la carne. Diariamente estás luchando. Lo importante es que tú sepas descubrir cuáles son esos deseos de la carne y huir de esos deseos y correr hacia el Señor, hacia su Espíritu. Señor Padre, te damos gracias por este momento. Habla con el Señor allí. Si hay algo que tengas que confesar, confiesa. Si hay algo en la cual has sido débil en tu carne y te has dejado llevar por eso, y esos deseos de la carne entraste en discusión, en pleito, en contienda, en división, en egoísmo, algo que afectó a otra persona, algo que te afecta a ti mismo. Bueno, este es el momento de hablar con Él y decir, oh, Señor, si me equivoqué, fui débil ahí en una situación que sé que no te agrada y que ofendió a otros. En este momento recurro a ti, vuelvo a ti, Señor. Habla con Él allí. Señor, yo no quiero que sean los deseos de la carne los que controlen mi vida, porque esos deseos me llevan a hacer cosas que son contrarias a lo que es la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Esos deseos de la carne me llevan a divisiones, me llevan a un celo, a una contienda, a un pleito. Me lleva a una condición que me confronta, Señor, con la muerte. Y Dios, yo no quiero ir por ese camino, Señor. No queremos ir por ese camino como iglesia. Queremos es andar conforme a tu Espíritu y no agradar los deseos de la carne, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, tú que moras en nosotros. Pedimos que tú ministres nuestra vida, Espíritu de Dios. Redarguye nuestros corazones y revélanos dónde estamos andando mal, dónde estamos tomando el camino del error, de la falta.
que nos hace daño, nos puede llevar a la muerte. Revélanos, Espíritu Santo, muéstranos, redarguye nuestros corazones, guíanos, dirígenos para confesar y poder huir y salir de esa condición de pecado, de esa condición que no le agrada a Dios, y ayúdanos a caminar por este camino que Cristo nos ha llamado de santidad, de adoradores, de agradarnos a ti, Señor, y amarnos a ti. Señor, si ha habido algo entre nosotros, como iglesia también, donde hemos dejado o le hemos dado rienda suelta a los deseos de la carne, y eso ha afectado nuestra vida, ha afectado nuestra comunión, te pedimos perdón, Señor, y pedimos también que tú nos reveles para atacar la raíz de esa situación, Señor. Revélanos como iglesia si nos hemos dejado llevar o guiar por los deseos de la carne y no por el Espíritu Santo. Revélanos, muéstranos esto y ayúdanos a entender eso, y ayúdanos a realmente poder seguir adelante siendo parte de esa iglesia universal, de tu iglesia, Cristo, que tú vienes a buscar. Queremos ser parte de esa iglesia, no queremos estar totalmente contrario a lo que tú esperas y quieres, Señor, de nosotros. Ayúdanos a serte fieles, a caminar en fidelidad, y ayúdanos a seguir. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir desarrollándonos y seguir creciendo espiritualmente, a no ser niños, a no ser carnales, sino más bien a ser esos hijos que tú esperas y quieres que seamos espirituales. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, no te das gracias. Amén, Señor.